Genial, así que nada, lo típico, deciros que muchas gracias por venir a los que hayáis venido a la presentación de nuestra bandera, la revista de debate político y teórico que desarrolla el Partido Comunista a nivel federal y cuyo número que estamos presentando hoy versa sobre la Revolución Soviética, sobre los acontecimientos sucedidos en octubre, hace ahora 100 años, y el traslado posterior a qué significa esta revolución y estos hechos hoy en día, qué podemos sacar en claro, cómo podemos afrontar el estudio desde una perspectiva crítica, pero desde una forma siempre lo más, ¿cómo podríamos decirlo? De una forma lo más cercana a cómo podríamos interpretar esto para hoy poder hacer la revolución, cómo estudiar el espejo en el que te basas para hoy poder actuar. Por tanto, nada, comentar que el libro se estructura en varios bloques principales. Uno de ellos es obviamente la presentación, en la cual se dan unas pequeñas pinceladas. Después un monográfico, octubre 100 años después, de la revolución al debate del comunismo hoy. Posteriormente unas breves notas históricas, en las cuales yo destacaría un artículo muy interesante que es el de la Revolución de Octubre y los debates económicos, de Eduardo Sánchez. Posteriormente hay un bloque también muy interesante sobre la cultura y la ciencia soviética, en las cuales se dan dos artículos, uno en el cual se aborda cómo fue de importante el impulso de la ciencia para poder generar una rápida industrialización en la Unión Soviética, en estos podríamos decir que 20 años que van desde el final de la Guerra Civil hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Rusa hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial, cómo se da esta vorágine de industrialización a partir de una vez que se acaba la nueva política económica y cómo de importante es la ciencia en todo este proceso. Porque de lo que se acaba de tratar en muchos campos, como puede ser de la producción de materias primas naturales, de hidrocarburos, a niveles de tecnología óptica, a niveles de tecnología informática incluso, siempre desde la Unión Soviética, a partir del periodo este que hemos comentado, se generan ciertos laboratorios y ciertos entes, institutos, en los cuales la forma de investigar y la forma en la cual se accede al conocimiento científico es muy distinta a como se hacía en las universidades y a como se hace hoy en día desde una perspectiva capitalista. Se planteaban los problemas, los retos a resolver y siempre se intentaba buscar una fuente en la cual fuese a parar ese conocimiento a nivel de industria. A nivel, por ejemplo, de óptica, hay muchísimos premios Nobel de la época soviética, tanto en matemáticas como en física, en biología. Y el otro artículo de este bloque, que también me parece muy interesante, es uno que se llama Tesis para un realismo comunista, que lo que hace es una visión crítica de lo que fue el realismo, lo que llamamos el realismo soviético, y lo contrapone con lo que es también la posmodernidad hoy en día, ¿no? Cito literalmente, habla de la posmodernidad como esta forma de hacer arte bajo el neoliberalismo, en la cual se consigue que mientras la realidad sea la de la explotación más pura y más dura, el objetivo, el horizonte al cual siempre se ven abocadas las clases populares es al del ocio. Y a través de ahí es donde se hace todo el trabajo ideológico que actualmente realiza el neoliberalismo sobre la matriz ideológica que es de la sociedad. Y nada, posteriormente hay otro artículo que es de Samir Amin, súper interesantísimo también, que al final es un poco también de lo que tratan todos estos artículos. Lo que pasa es que los puntos de vista de los autores varían mucho, difieren muchísimo. En este caso, el de Samir Amin lo que hace es un desglose de todas las etapas de la revolución, de la etapa soviética, desde la revolución, pasando por el comunismo de guerra, la nueva política económica, para posteriormente centrarse en la expansión industrial de la época stalinista, posteriormente centrarse en cómo Brezhnev congela toda la situación a nivel de generar nuevas instituciones, a nivel de generar nuevas dinámicas democráticas o nuevas... Bueno, lo que se conoce como el ciclo de Brezhnev, no vamos a entrar más en ello, la verdad. Posteriormente está la entrevista a Josep Fontana, una sección de marxismo que esta revista siempre acostumbra a llevar. En este año se habla de la historia del imperialismo, 100 años después.
a los cuales hay dos artículos también muy interesantes, que son El imperialismo y socialismo, de José Sarrión, y La teoría marxista del imperialismo, de Luis Sánchez, de organización de la interna de la Juventud Comunista de Andalucía, y van a hablar del último número de su revista Agitación, que es un monográfico también sobre la Revolución Soviética. Vale, pues bueno, lo primero, buenas tardes y agradecer que se nos permita presentar nuestra revista junto al monográfico de nuestra bandera, que es una publicación que lleva siendo décadas un referente en este país en cuanto a elaboración teórica y contenido político, ¿no? Bueno, voy a ir directamente al grano por no extenderme mucho. Y bueno, cuando se presenta nuestra revista, la revista Agitación, un número monográfico editado este otoño con motivo de la conmemoración del centenario de la Revolución Soviética, hay que destacar dos cosas, ¿no? La primera es bastante visible, sobre todo ahora cuando la podáis ojear, es el cuidado estético que tiene y el nivel de detalle gráfico, ¿no? Se trata de una revista eso, con un estilismo bastante cuidado, que recoge bastante iconografía de todo lo que fue el periodo estético soviético, ¿no? Desde diseños más vanguardistas hasta otros más cercanos al realismo soviético, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo estamos hablando de una revista, de lo que hay que hablar principalmente es de su contenido, ¿no? A la hora de elaborarla, tomamos la decisión, entendiendo también nuestra propia idiosincrasia como una organización juvenil, que no teníamos que centrarnos en editar una revista con un contenido teórico, político muy desarrollado, muy profundo, sino más bien teníamos que centrar la labor ideológica en torno a esta revista con una perspectiva mucho más de calle, más combativa, por decirlo de alguna forma, ¿no? El eje en torno al cual está organizada toda la revista es de desmontar mitos y falsas verdades y medias verdades que se han construido en torno al socialismo, el comunismo y la revolución y los estados socialistas, ¿no? Entonces, a lo largo de la revista se hace un repaso sobre diferentes temáticas, proporcionando una grandísima cantidad de datos y sobre todo tratando de desmontar el mito principal del liberalismo burgués, ¿no? Que el Estado es algo aséptico y que simplemente se encarga de la gestión, que ya no hay diferencias de clase ni confrontación ninguna, ¿no? Y bueno, pues básicamente la revista eso, se centra en una serie de temas, ¿no? En primer lugar, trata la cuestión de la democracia, entrando a analizar y desmontar mitos vinculados en torno a la dictadura del proletariado. Posteriormente pasa a comentar algunas experiencias de solidaridad internacional que se dan desde la Unión Soviética. Un peso específico bastante importante dentro de la revista es la cuestión feminista y el papel de la mujer en la Unión Soviética, ¿no? Haciendo un análisis bastante extenso de cuál era la importancia de la mujer dentro del tejido productivo y de la participación democrática en la sociedad, ¿no? Otro punto fundamental es la cuestión económica, se pasa a analizar, tratando de montar todos los míticos de la ineficiencia de la planificación centralizada y estas cuestiones que pretenden imponer la mano libre del libre mercado como algo supremo que lo decide todo, ¿no? En este sentido, también hay un apartado específico que es bastante vinculado con la cuestión económica, donde se entra a analizar un poquito la cuestión de los derechos laborales y, bueno, en general de los derechos sociales de las sociedades soviéticas, ¿no? Otro punto bastante importante, teniendo en cuenta que somos una organización mayoritariamente compuesta por estudiantes, es el papel de la educación y en concreto la universidad en la Unión Soviética, ¿no? Como se pasa de una sociedad básicamente analfabeta a tener unas tasas de estudiantes universitarias bastante altas y también entendiendo que la educación no es
dándole el papel que le correspondía central en la universidad, ¿no? Y por último, se hace también una mención al deporte y la cultura en la Unión Soviética, entendiéndolo más allá de cómo se entiende hoy en nuestras sociedades capitalistas como herramientas de alienación y de escape frente a la precariedad y la explotación, entendiéndolo pues, como un elemento liberador para el desarrollo personal, ¿no? Todo esto pues, dicho de forma muy esquemática, ¿no? Luego, pues, como he comentado, cada una de las partes pues, tiene una gran cantidad de datos y ejemplos concretos. Por último, la revista se cierra con una columna de opinión escrita por nuestro secretario general, Xavi García, ¿no? Pues donde se hace balance de qué hacer 100 años después de la Revolución Rusa, ¿no? Cuáles son las tareas de las revolucionarias en el Estado español a día de hoy. Y bueno, por resumirlo básicamente, se centra en 3 cuestiones: programa mínimo, articulación de movimientos de... Cuidado. Perdón. Movimientos de protesta y resistencia como camino hacia una ruptura, y a través de esa ruptura un proceso constituyente en el cual se construye el socialismo. Y bueno, por finalizar, la contraportada también pues, bastante bonita, ¿no? Dedicada a Rubén Barry, hijo dentro del ejército de la Unión Soviética. Y poco más. Muchas gracias, Juanma. Voy a darle paso a María Jesús. María Jesús nos va a hablar del artículo de Cristina Simón sobre Alexandra Kollontai, las aportaciones y avances contra la doble exportación de las mujeres, y va a enfocar la cuestión de la mujer en la Revolución Soviética y su... Yo voy a hablar de los avances para la mujer en la Unión Soviética y cómo no hablar de Alexandra Kollontai, que es de lo que trata el artículo en la revista. Alexandra Kollontai fue una de las primeras mujeres que se implicó en la lucha por las mejoras para las mujeres en Rusia, y también luchó por las mejoras por los derechos civiles y políticos para las mujeres. A diferencia de las feministas burguesas de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, Alexandra Kollontai también, aparte de los derechos civiles y políticos, también centra la problemática en la estructura sociocultural. O sea que las feministas burguesas consideran que con conseguir los derechos civiles y políticos ya va a haber igualdad, pero las feministas trabajadoras consideran que no, si no se cambia la estructura económica. La diferencia entre las feministas soviéticas y las feministas marxistas y las feministas burguesas tienen diferentes consideraciones en cuanto al origen de la opresión. Las feministas marxistas consideran que el origen de la opresión está en el sistema capitalista, y que para acabar con el patriarcado, cuando se acabe con el sistema capitalista, desaparecerá la desigualdad. También eso lo decía Engels también, que cuando hablaba de la familia decía que antes del capitalismo también había división sexual del trabajo, pero que el estatus de mujeres y hombres al final era igual, que se diferencia el estatus a partir de la creación de la propiedad privada, y cuando se acabe con la propiedad privada, pues se acabará con la desigualdad de estatus. Y bueno, con la Revolución Rusa se consiguieron muchos avances en cuanto a las posibilidades de la mujer a la participación pública en general. Se creó en el Partido Comunista el Cenotdel, que era para las mujeres trabajadoras, las amas de casa y las campesinas. La Unión Soviética también trajo desde el principio, desde diciembre del 2017, trajo el divorcio, lo cual supuso un avance para las mujeres pobres que no podían llegar a él, y ya se consideró general para que cualquiera de las dos partes pudiera pedirlo, y se otorgaba en 1 o 2 semanas, o sea, mucha facilidad. La Unión Soviética también en 1920 permitió el aborto, pero luego en 1936 se volvió a legalizar, y también cuando llegó Stalin también se acabó con el Cenotdel del Partido Comunista. También otra de las aspiraciones de Kollontai
fue que el Estado se hiciera cargo de la alimentación, de la crianza y de la educación de los hijos e hijas, encaminado a la abolición de la familia tradicional para que las mujeres pudieran dedicarse al trabajo o pudieran tener las mismas oportunidades que los hombres. Bueno, las dos principales aportaciones de Kollontai son las relaciones sexuales y la lucha de clase dentro del feminismo. En cuanto a las relaciones sexuales, las relaciones entre sexos tienen que cambiarse para conseguir la igualdad, pero esas relaciones tienen que cambiarse, pero también es necesario cambiar la estructura económica para que la igualdad pueda ser real. Y en referente a la aportación de las relaciones sexuales hay una frase de Kollontai que quería leeros, y tal es la mujer nueva, la disciplina en vez de la afectividad exagerada, la apreciación de la libertad y de la independencia en vez de la sumisión y de la impersonalidad, la afirmación de su individualidad en vez de los esfuerzos ingenuos por llenarse de la forma de ser del hombre amado y reflejarlo. Y bueno, tened en cuenta que muchas de las reivindicaciones que hacían Kollontai o las mujeres soviéticas en esa época siguen estando vigentes, porque ni se consiguió la igualdad en la Unión Soviética, aunque estuvo mucho más avanzada que otros países europeos, pero ni se ha conseguido todavía, o sea que siguen estando vigentes. Y lo que tenemos que hacer es convencer a las mujeres de que tienen que organizarse, y en su caso pues organizarnos todos, y ya está. Y paso la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Voy a darle paso entonces a Ángel de la Cruz. Ángel de la Cruz viene como miembro del Comité Central del Partido Comunista a nivel federal y nada, deseando escucharte. Muchísimas gracias a vosotros por la asistencia y muchísimas gracias a Juanfran, al Partido Comunista, a quienes correspondan, por darme la palabra de poder dirigirme a vosotros. Lo cierto es que hace un minuto estaba ojeando unas noticias por Telegram que me llegaban y parece confirmarse pronto, pero parece confirmarse una victoria de Ciudadanos, ¿no? Porque al final la desmovilización está afectando principalmente en los barrios y en las zonas más independentistas. Entonces yo me planteaba aquí, en plena presentación, 21 de diciembre de 2017, a 100 años de la Revolución Rusa, y estamos aquí en plena derrota estratégica del movimiento comunista, del movimiento obrero, homenajeando y recordando la Revolución Rusa. Pero además eso me llevaba a otra reflexión quizá más interesante y quizá un poco hasta más rara, y es cómo los de arriba, la élite, los poderes económicos, etcétera, cada vez que alguien se mueve, cada vez que la gente sale a la calle, cada vez que alguien hace algo que no está dentro de los cánones de la democracia liberal, cada vez que pasa eso es acusado de comunista, de bolchevique, el mal, el diablo con cuernos y rabo. Y lo cierto es que los de arriba siempre, o normalmente con una astucia bastante mayor que la de los de abajo, tienen algo de razón. Y ahí es cuando entra esa definición de Marx del comunismo como movimiento real que va superando contradicciones. Una definición que lleva a otra, no sé si fue anterior o posterior, que decía que el comunismo, o más bien que un movimiento real vale más que 40 programas. Y yo añado que 40 soflamas y que 40 eslóganes, etcétera, etcétera. Ahora intentaremos volver a esto. Yo me limitaré a poner elementos de debate, incluso de polémica encima de la mesa, y posteriormente iniciaremos un debate que yo creo que es lo más interesante. A partir de mi corta y errática trayectoria dando charlas o interviniendo en actos públicos, de las pocas reflexiones que saco en claro es que el formato de chapa, dando la chapa de intervinientes y gente escuchando ahí, no suele funcionar demasiado, porque para eso ponéis el YouTube o leéis la propia revista y probablemente sea más interesante. Por lo tanto, intentaremos iniciar un debate a posteriori. Yo me voy a agarrar a un poco lo que manejo con algo de más soltura, y eso son las notas finales, un intercambio epistolar entre Gramsci y Togliatti, las notas de Gramsci sobre la Revolución Rusa. Me ha sorprendido y me ha llamado la atención que no esté incluido ese famosísimo artículo de Gramsci que titulaba La revolución contra el capital, refiriéndose a la revolución bolchevique. Pues Gramsci denominó la revolución bolchevique como una revolución contra el capital en mayúscula, es decir, contra el libro de Marx y Engels. En tanto en cuanto estos, en el Capital,
hacían gala de un ejemplo de determinismo y en él sentaban las bases de ese lacra que posteriormente arrastró el marxismo. En el artículo de Samir Amin se habla también de esta cuestión. Claro. De hecho, varias páginas cortan puesto sobre el tema. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué Gramsci denomina la Revolución Rusa una revolución contra el capital? Porque según los cánones oficiales del materialismo histórico, las revoluciones en última instancia tenían que desarrollarse y producirse en los países más desarrollados. Marx pensaba principalmente en Inglaterra, posteriormente Lenin, Inglaterra por supuesto, Alemania y Francia, porque Francia siempre está ahí. El desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo automáticamente, de manera mecánica, llevarían al desarrollo de las clases sociales, esto es, de la clase burguesa en contraposición a la clase obrera históricamente destinada a la revolución, y de manera mecánica, fatalista, etcétera, se produciría la revolución como algo inevitable, es decir, como el estadio final de la historia. Y sin embargo esto nunca ocurrió. De hecho, la primera revolución nítidamente socialista se produce en Rusia, que era un país semifeudal, con un capitalismo incipiente y por consiguiente con una clase obrera minoritaria y aparentemente insignificante. ¿Qué es lo que hace Lenin? Saltarse todo y cada uno de esos cánones oficiales del materialismo histórico y del marxismo ortodoxo. Es decir, por decirlo de manera simpática, si Lenin hubiera desarrollado su obra, su política y su acción en tiempos de Facebook, pues sería acusado de revisionista, de desviado, de socialdemócrata, etc. Pero Lenin dice no. Y en 1905 inicia un debate muy interesante con los narodniki, populistas en ruso, en el cual viene diciendo, sí, el capitalismo es incipiente, está poco desarrollado, pero la clase obrera tiene que ser el sujeto político de la revolución, frente a los populistas que decían que tenían que ser los campesinos. Y ya en 1905 Lenin desarrolla, no crea, porque es cierto que los populistas ya habían hablado del concepto de hegemonía, pero hace un desarrollo incipiente en el cual dice, de manera muy resumida, la hegemonía es la capacidad que tiene la clase obrera para estrechar alianzas, básicamente con el campesinado, sin perder y sin renunciar a su vocación dirigente, cosa que efectivamente acaba ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? Dando un salto a 2017, que sí, se produce una revolución totalmente exitosa, se toma el poder y se inicia un proceso complejo, dialéctico, contradictorio de construcción del socialismo. Pero ya el propio Lenin, un año después, en 1918, y si la memoria no me falla, en el informe sobre la guerra y la paz, dice, sí, camarada, pero seríamos, creo que la palabra que utilizaba era absurdos o incluso imbéciles, si creyéramos que podría exportarse de manera mecánica la revolución bolchevique a países en los cuales existe un capitalismo más desarrollado y en los cuales se ha desarrollado una cultura democrática. Una cultura solo habría que esperar a 2 años después, ese bienio negro de 1919-1920, en el que se producen distintas derrotas que confirman esta intuición de Lenin. Se produce la derrota alemana con la muerte de Rosa Luxemburgo, a culatazos a manos de los socialdemócratas, por cierto, lo dejo ahí. Se produce la derrota húngara y luego en Italia se produce la derrota del consejismo italiano, un consejismo que básicamente consistía en el intento de exportación de los soviets a Italia, básicamente llevar la democracia al núcleo central del capitalismo, que son las empresas, las fábricas, pero eso acaba siendo derrotado. Y aquí, y con esto ya enlazo con las notas de Gramsci, de esta derrota nace la obra de Gramsci. La obra de Gramsci está atravesada primero por la tragedia personal, sentimental, política, etcétera, física también, por supuesto, y está atravesada por una pregunta: ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdimos no solo en Italia, sino por qué perdimos en Occidente? ¿Por qué perdimos en Europa? Y a partir de ahí, Gramsci desarrolla el análisis siempre partiendo de Lenin, Últimamente, y ahora intentaré decirlo al final, se hace una especie de distinción de un Gramsci simpático, con tendencia socialdemócrata, diferenciado de Lenin en radical, obtuso y relacionado con la coerción y la violencia. Todo y cada uno de los desarrollos que hace Gramsci lo hace partiendo de los conceptos de Lenin. Gramsci desarrolla el concepto de Estado y se da cuenta de que no es como en Rusia un Estado que básicamente se puede resumir
como el conjunto de aparatos y chiringuitos e instituciones coercitivas, represoras. Es algo mucho más. Eso Gramsci lo enlaza o lo define como la sociedad política dentro del Estado, pero a esa sociedad política se suma la sociedad civil, algo que en Rusia no existía porque era un Estado gelatinoso, como decía el propio Gramsci. ¿Y qué pasa en los países desarrollados? ¿Qué pasa en Europa? ¿Y qué pasaba ya en Italia, que por cierto tampoco era como España un país especialmente desarrollado? Que no solo nos dominan con la fuerza, con la coerción, con la represión, sino que nos dominan a través del consentimiento, a través de las ideas y a través de la hegemonía. Entonces Gramsci, insisto, partiendo de nuevo también en este caso del concepto de hegemonía, el Lenin desarrolla y dice: la hegemonía es la capacidad que tiene una clase social, en este caso la clase obrera, para estrechar alianzas con otras clases. Pero eso no basta. Eso no basta porque tenemos que partir del análisis de las particularidades nacionales, en este caso de Italia. Gramsci dice: sin el análisis minucioso de las particularidades nacionales no existe la revolución, no se puede hacer la revolución. ¿Y cuáles eran las particularidades italianas? Por cierto, bastante sugerentes en comparación con España. Primero, un norte industrializado, esa clase obrera turinesa que hace el consejismo, que se revela, etcétera, pero al mismo tiempo un sur desindustrializado, campesino, culturalmente más atrasado, entre infinitas comillas, y católico, o eminentemente católico. Entonces, las dos principales particularidades italianas son la cuestión vaticana, esta es la cuestión religiosa, y la cuestión meridional, la cuestión territorial, pero que no es algo única y exclusivamente territorial, sino que es el tema de la cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la hegemonía, en el caso italiano, consistiría en la capacidad de la clase obrera para dirigir el proceso revolucionario al mismo tiempo que estrecha alianza, una alianza muy compleja, que de hecho ese fue el fallo, la limitación del Partido Comunista Italiano posteriormente, con el campesinado católico más pobre del sur. Al mismo tiempo que esta alianza se recubre o se dota al mismo tiempo de un proyecto ético-político, ideológico o de esa reforma moral e intelectual que él decía, porque la hegemonía básicamente se resume en una visión del mundo compartida. ¿Por qué son las clases subalternas? Porque carecen de una visión del mundo propia y autónoma, y en última instancia tienen en la cabeza las ideas de la clase dominante, que retrotrayéndonos a Marx, al final las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante de esa época. Pasa del concepto de guerra de maniobra, es decir, de esa guerra frontal en un Estado que se puede permitir porque únicamente es un Estado coercitivo y las masas explotadas, las clases trabajadoras, no han desarrollado esa conciencia democrática burguesa. Se pasa de esa guerra de maniobra. Por cierto, esto es un lenguaje militar y belicoso de Clausewitz, que en el marxismo lo cierto es que es bastante popular. Tenemos que ir de la guerra de maniobras, que no sería exitosa, que sería un fracaso en la sociedad desarrollada, a una guerra de posiciones. Una guerra de posiciones en la que, por decirlo de manera muy simple, muy breve y muy reducida, y además partiendo de la actualidad ahora del marxismo-leninismo, el partido tiene que ser un intelectual colectivo que esté presente en todos y cada uno de los espacios en los cuales se reproduce ideología, es decir, en todos y cada uno de los espacios de la vida, porque en una cena de empresa se reproduce ideología, en la cena con los padres, en los bares, en el trabajo, en la empresa, pero también en el equipo de fútbol, absolutamente todo es ideológico y todo es político. De hecho, el éxito del neoliberalismo consiste en despolitizar la propia política. Un éxito que es transversal y que incluso algunas alcaldesas han asumido y entienden que hay que despolitizar las propias candidaturas políticas y ciudadanas. Cavar trincheras en la sociedad civil, una expresión que se puso de moda pero que lamentablemente nadie ha sido capaz de llevarlo a cabo. Y vuelvo a lo que yo decía, el partido como intelectual colectivo que esté realmente presente en la sociedad civil tiene que mecerte en la cuna y llevarte a hombros al cementerio, es decir, tiene que estar presente en todos y cada uno de los espacios de la vida, porque además, y dando ya un salto, el éxito del neoliberalismo
no es tanto ese trasvase imponente del dinero de las clases trabajadoras, de la mayoría social, al bolsillo de una élite, de una oligarquía, etcétera. Ese es un éxito evidente, clarísimo. Ahí está el trasvase de dinero y de poder. Pero yo creo que el éxito es un éxito cultural, comunitario, etcétera. Es decir, el neoliberalismo ha acabado incluso con todo y cada uno de nuestros ámbitos, de nuestros modos de vida. Se cargó el concepto de comunidad, se cargó el sindicato, se cargó el partido y además las propias reformas y modificaciones económicas hacen que sí, por una parte, encima de todo, estén más explotados y encadenes, por ejemplo, trabajos precarios de 3, de 6 meses, etcétera, y al mismo tiempo que la precariedad es cada vez más evidente porque se hace estructural, al mismo tiempo te impide organizarte, porque yo lanzo una pregunta: ¿cómo se organiza, cómo se sindica a un pisero que cambia de trabajo, de contrato cada 3 meses o cada 6 meses? O a una camarera que además no puede ni siquiera reclamar la hora extra. El éxito del neoliberalismo es triple incluso: el trasvase del dinero de las clases populares a una minoría, a una selecta minoría oligárquica, y la imposibilidad de organizarte sindicalmente, políticamente, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos distintos retos y intento poner encima de la mesa algunos elementos de debate por si surge alguna pregunta. ¿Cómo hacemos del Partido Comunista de España, de los partidos transformadores, de los partidos de izquierda, herramientas realmente útiles? Vuelvo a lo de antes. El Partido Comunista de España ha aprobado el marxismo-bioleninismo y mucho me temo que alguna gente, alguna militancia está viendo en ello una especie de varita mágica según la cual un partido que no era útil, que no estaba en la brecha, ahora de repente se va a convertir en un partido revolucionario. Mucho me temo que no. Mucho me temo que no, porque además el leninismo, yo diría que incluso es contrario a la exhibición folclórica de simbología, de guiones, de banderas, de tener el logo más grande que otras organizaciones. Yo creo que el leninismo es distinto. Y el leninismo empieza primero por un análisis, es decir, ¿cuál es el genio leninista, el genio bolchevique? Entender que la historia, entre otras cosas, no es lineal. Y entender que hay procesos, primero que la historia avanza dialécticamente y son procesos complejos y contradictorios, y hay momentos en los cuales la historia se acelera y otros se desacelera. Y esto lo entendió Lenin mejor que nadie, y creó y dotó a la clase trabajadora incluso de una ciencia política nueva, una ciencia política para los de abajo, frente a la ciencia política burguesa. Una ciencia política hecha para ganar, hecha para ganar. Y esto es verdad que en un contexto distinto puede sonar incluso hasta paradójico, pero lo que dice Lenin, rompiendo con el esquematismo del marxismo ortodoxo oficial, es que claro que se puede ganar. Y es que claro que en Rusia hay un capitalismo incipiente, y claro que la clase obrera es aparentemente inofensiva al ser minoritaria, pero claro que se puede ganar, porque él entendió que estábamos en un momento de aceleración y entendió que el momento leninista, el momento comunista, es cuando se produce esa crisis de hegemonía, que Lenin iba más allá y hablaba de crisis nacional, en el que de manera muy simplista y muy pedagógica decía: esa crisis se produce cuando los de abajo ya no quieren ser gobernados como antes y los de arriba ya no pueden gobernar como antes. Y el problema de las organizaciones de izquierda, de los partidos comunistas, ha sido precisamente no dotarse de esa capacidad analítica leninista y no entender que hay contextos de excepción, de excepcionalidad, en el que tú no puedes seguir con un esquema de normalidad. Y ya aquí, metiendo el dedo en la llaga, ¿cuál fue el problema de la izquierda tradicional, de la que yo soy partícipe y heredero, por supuesto, y intento ser protagonista? ¿Cuál fue el problema, por ejemplo, con la irrupción del 15M? Que no entendió que estábamos en un contexto de excepcionalidad. No entendió que estábamos en un contexto de crisis de hegemonía en el cual tú no podías seguir con los mismos esquemas tradicionales de normalidad, que de manera muy simplista y sé que injusta consistía en decir: vamos a seguir haciendo trabajo, tampoco nos vamos a mover demasiado, vamos a poner la mano, que del PSOE y nosotros, vamos a tener un porcentaje importante de votos, vamos a llegar a las instituciones y a partir de las instituciones supuestamente vamos a hacer la revolución. No, el problema es que no era así. El problema es que con la irrupción del 15M se produce esa crisis de hegemonía y se rompen los consensos del régimen, que fueron los consensos además fundacionales de dicho régimen en los cuales se basó la transición.
estaba el consenso, por ejemplo, por decir dos, precisamente el día de las elecciones europeas. El bloque histórico de poder del régimen del 78, que es prácticamente el mismo bloque histórico de poder de casi 2 siglos, por no decir más. Aquí está Juanfran, que es el historiador, seguramente en el debate nos puede aportar un poco más de luz. Estaba integrado en él las burguesías catalana y vasca, y también eso que científicamente no tiene una definición exacta, que se llaman las clases medias. Las clases medias científicamente, insisto, no existen. Tú eres clase trabajadora, tienes los medios de producción, vendes tu fuerza de trabajo o no. Pues la clase media, el concepto de clase media, claro que funcionó y claro que existió, en tanto en cuanto consistió en un concepto político e ideológico de autoubicación. Es decir, tú no eres clase media tanto por tus condiciones de vida, sino por tu aspiración. Ese fue el éxito de la transición. Integró a una parte de las clases populares y a una generación, esa generación de nuestros padres, a los cuales les dijeron: trabaja, 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 sacrifícate, y gracias a eso tu hijo, nuestra generación, vivirán mejor que tú. Eso se rompe con el 15M, eso se rompe, y ese relato de ascenso social, de trabaja y vivirán mejor que tus padres, se rompe. Por eso ese componente tan clase mediero en buena medida del 15M, porque era gente que decía: joder, yo tengo carrera, mi padre no tiene carrera precisamente para que yo la tuviera y para que yo pudiera tener un proyecto de vida, un trabajo más o menos en condiciones. Y cuando eso se rompe, nosotros no sabemos leerlo. Y al no saber leerlo, hay gente que a su manera utiliza ese genio, ese sentido leninista, y dice: es el momento. Y es el momento de correr. Y la gracia de los momentos leninistas o comunistas es que puede pasar en un año lo que no ha pasado en 10 años. Y efectivamente, si nosotros echamos la vista atrás, yo no sé si os acordáis, fijaos qué tontería, que hace menos de un año se presentó una moción de censura a Rajoy. O sea, ni siquiera me retrotraigo al 15M, que fue en 2011, y estamos tan solo en 2017, es decir, han pasado 6 años y parece que han pasado 50 años. El problema es que en ese momento de excepcionalidad los tiempos corren muy rápido, y si tú tienes trabas ideológicas, políticas, institucionales, burocráticas, etcétera, tú puedes ir nada más que al remolque, sí, corriendo, pero detrás, es decir, al remolque, eso, a la contracorriente. Y yo creo que esas son algunas de las enseñanzas que nos tiene que enseñar Lenin y el leninismo. No tanto esa tradición folclórica de bandera, y de luego, insisto, yo en mi casa tengo 40.000, pero nunca iré por delante con la bandera, y camisetas también tengo. Yo creo que la enseñanza precisamente es a entender el leninismo primero como una capacidad de análisis nueva, como el origen y el inicio de una ciencia política, de una teoría política nueva, al mismo tiempo, por supuesto, eso no acaba ahí, en una metodología. A mí me gusta la metáfora que suele poner Ernesto Alba del partido de levadura, y al final el partido tiene que ser realmente útil, y para ser realmente útil primero tiene que hacer los análisis correctos y luego tiene que insertarse en esa sociedad civil. Y aquí se ha pervertido un poco el debate, simplificándolo entre calle versus instituciones. No tienen nada que ver con eso. De hecho, las instituciones, especialmente para nosotros que estamos en la oposición, son un instrumento privilegiado de la sociedad civil en tanto en cuanto se utilizan como herramientas de altavoz. El problema es que cuando nosotros entramos en las instituciones tenemos que entenderlas como un altavoz para construir hegemonía, no como un fin en sí mismo, un medio, utilizándolas para ser un altavoz, al mismo tiempo, por supuesto, que cuando estamos tenemos que subordinarla a la construcción de unidad popular. Y este es probablemente el concepto más manido últimamente, y creo que diré alguna cosilla sobre esto y ya acabo. Y desarrollamos un debate, que yo creo que con algunos elementos que dejaré puede ser interesante. Me viene a la cabeza el caso último de Ahora Madrid, del Ayuntamiento de Carmena. Y yo creo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, también los míos, también mi gente, está simplificando el debate. Y fijaos qué curioso que incluso en nosotros está funcionando el PEF como un significante vacío. Es decir, absolutamente poca gente sabe lo que es el PEF, pero se está utilizando de una manera u otra como algo arrojadizo, ¿no? Tenemos que salir del gobierno por el PEF. ¿Qué significa el PEF?
recortes o Montoro... Sí, pero me refiero, cuando tú pinchas un poco, al final está operando como una especie de significante vacío. Y yo creo que eso es, en cierta medida, la derrota de la izquierda y la derrota especialmente nuestra. Porque cuando tú entras a las instituciones, si tú no te dotas al mismo tiempo de una unidad popular, de una sociedad civil articulada, organizada, tú, aunque tengas la mejor de las intenciones, vas a ser rehén de ese institucionalismo, porque el institucionalismo, por naturaleza, es así, porque las instituciones, lo ha dicho Juanma, el Estado, las instituciones no son asépticos, no son apolíticos, tienen una marcada naturaleza de clase y las instituciones son instituciones burguesas, que desde el año 78 están creadas especialmente para que tú no puedas demostrar que se puede gobernar de otra manera. Entonces existen unos límites inherentes a ellas que se incrementaron, por supuesto, con la reforma del artículo 135, mediante el cual se vaciaron de todas y cada una de las competencias. Se incrementa esa institución poco menos que una institución testimonial. Por lo tanto, no se trata de un debate moral, de qué es más bonito, qué es más feo, qué es más justo, qué es más injusto, qué es más de izquierda o qué es menos de izquierda. Yo, intentando hacer un análisis más frío, más gris, incluso más materialista, si se me permite, creo que la pregunta no es esa, la cuestión no es esa, es ¿sirven los ayuntamientos y nuestra participación en ellos, cada uno que ponga la suya, para construir unidad popular? ¿Para reforzar nuestro proyecto estratégico? ¿Sí o no? En función de esa respuesta, nuestra participación será útil o no será. Y la unidad popular no es una confluencia, no es el pacto de una lista electoral. La unidad popular no tiene absolutamente nada que ver con eso. El problema es que la unidad popular se ha enclaustrado en el plano superficial, es decir, en el plano institucional electoral. Por lo tanto, la unidad popular es el acuerdo entre distintos políticos de izquierda y algún activista que cuele por ahí, le damos una posición simbólica y tirando para adelante. No, eso no tiene absolutamente nada que ver con la unidad popular. La unidad popular tiene que ver con la alianza de clases, de grupos sociales que se unen superando la reivindicación de sus intereses corporativos en aras de la construcción de un proyecto ético-político, cultural, ideológico común. Cuando esa alianza por abajo, en el conflicto, en los barrios, en los pueblos, en las fábricas, en los trabajos, en los centros de estudio, se dota de un proyecto común, de un proyecto ideológico común, estamos hablando de la construcción de unidad popular. Y esa unidad popular por abajo podrá tener o no una expresión institucional o electoral. Y el problema es que no estamos situando bien este debate porque lo estamos reduciendo al plano institucional y electoral, según el cual al final lo que estamos haciendo es debatir de listas, de primarias, de confección de las listas con los mejores, etcétera, etcétera. No, lamentablemente eso no tiene nada que ver. Y si nosotros no somos capaces de devolver el concepto de unidad popular a ese plano más social, más económico, a la infraestructura incluso, estaremos perdidos. Y lo peor de todo es que estaremos perdidos y no nos daremos cuenta, y cuando pasen cosas como las de Madrid diremos, ¿pero cómo? ¿Pero qué vergüenza, qué barbaridad, qué indignación? No, ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que partir de un análisis materialista, de un análisis leninista, de los momentos concretos, y por ejemplo tenemos que entender que el momento de ahora no tiene nada, o al menos tiene poco que ver con el momento 15M, o con el momento Unidad Popular, o con el momento Podemos, por ejemplo. Y a partir de ahí tenemos que adecuar las tácticas. Y si no, pues al final acabaremos siendo rehenes del maximalismo. ¿Y qué es el maximalismo? Siempre el resultado de nuestra frustración política. Yo estoy harto de la guerra de banderas entre monárquicos e independentistas, pues la república, sí, eso está muy bien. Pero si tú eso no lo dotas de contenido, de una propuesta política nítida, clara, real, no sirve de nada, porque la propuesta de república, la propuesta de proceso constituyente, sirve en tanto en cuanto nos permite conectar con la ciudadanía que sufre la crisis y con las clases populares. Por lo tanto, insisto, análisis frío, análisis más gris, más materialista, adecuemos el análisis, a partir de ahí adecuemos o ratifiquemos la estrategia, cambiemos las tácticas y entendamos que el partido siempre es un instrumento al servicio de la clase trabajadora y que el partido, como lo entendía Lenin y especialmente Gramsci, no es la suma de sus aparatos administrativos, técnicos, jurídicos. El partido en sí es una pieza insertada dentro de un bloque social más amplio
de ese bloque histórico, de ese bloque político-social que nosotros tenemos que construir. Por eso hay que pensar en clave de bloque político-social, en clave de clase trabajadora, no tanto en clave partidista, en tanto en cuanto entonces lo mejor es lo que supuestamente más resultados electorales nos van a dar a nosotros como partido. Yo creo que eso es un error, pero también por otra parte soy optimista porque se están produciendo algunos debates interesantes que yo creo que sí van en la buena línea, y creo que, por ejemplo, los debates del partido van en la dirección correcta, siempre que no caigamos en esa tentación de caer en el folclore, en lo superficial y en lo que decía antes. Por lo tanto, yo me despido transmitiendo, a pesar de todo, un poco de optimismo. Optimismo porque vienen tiempos duros y estamos en un contexto de reflujo. Estamos en un contexto de reflujo, de retroceso, en el que precisamente lo que tenemos que hacer es cavar trincheras en la sociedad civil. Tenemos que entender, por ejemplo, porque es casi lo único que tenemos, que cada institución se tiene que convertir en una trinchera, pero que por sí misma no sirve, y si no creamos sociedad civil articulada, organizada, al final nosotros mismos vamos a ser rehenes de nuestras propias limitaciones y de nuestros propios errores. Lamentablemente la política no tiene que ver ni con los buenos programas, ni con las buenas intenciones, ni con la moral, ni con la capacidad comunicativa o de marketing de nuestros dirigentes, sino que al final siempre acaba descubriéndose como una correlación de fuerza, una correlación de poderes. Pensemos en esa clave, sobre esa capacidad para construir poder y para conquistar posiciones o para mantenerlas en caso de reflujo y de retroceso. Muchas gracias por la atención, perdón si me he extendido y espero que lancéis algunas preguntas interesantes que seguro va a ser lo más interesante del acto. Muchas gracias. Me gustaría acabar haciendo un pequeño spoiler del artículo de Samir Amin con los últimos 2 párrafos que tiene, porque creo que como resumen incluso de cuál es la inspiración que tenemos que tener actualmente con respecto a las experiencias revolucionarias que ya han pasado, y evidentemente la experiencia soviética es la principal, ¿no? Tanto por su envergadura como por su duración en el tiempo, como por la importancia que tuvo posteriormente. Pues nada, quedaría ahí directamente a leer lo comentado y abrimos un tornillo de palabras. Dice así: la página de la Revolución de 1917 ha pasado y en general se ha evaporado la primera oleada de avances revolucionarios hacia la emancipación de los seres humanos y de las sociedades que inspiró. ¿Están los pueblos obligados a resignarse definitivamente, renunciando a la utopía creadora del comunismo y permaneciendo contentos para hacer sus pretensiones, adaptándose al capitalismo eterno para siempre? Sin embargo, el capitalismo no fue misteriosamente constituido de una vez en el siglo XVI en el triángulo Londres-Ámsterdam-París, como lo dice la leyenda eurocéntrica. Su incubación duró 10 siglos, pero si bien los sucesivos avances realizados en China a partir del siglo X, en el califato Basí y luego en las ciudades italianas no condujeron a la cristalización de esta nueva etapa de la historia de la humanidad, por lo menos en ese tiempo, sí produjeron elementos que permitieron esta posterior cristalización en la Europa atlántica. Por tanto, ¿por qué la invención del comunismo, concebida como una etapa superior de la civilización, no va a poder surgir a través del despliegue sucesivo de avances revolucionarios? Y es también lo que ha dicho Maripi de la época de a partir después de la guerra. Muchos revolucionarios decían que cuando se acabara con la propiedad privada, pues se acabaría con la desigualdad de género. Pero lo que pasó en esa época era claramente algo ideológico, porque Stalin prohibió el aborto, acabó con el cenotdel, o sea, criminalizó la prostitución, criminalizó la homosexualidad también. Decían que la excusa era la nueva política económica, pero al final era ideológico, porque eran cosas que después que al final volvió el patriarcado que había antes. Fue un retroceso muy grande, ¿verdad? Yo con respecto a eso, por hacer un pequeño apunte, que no solamente con respecto a la cuestión del patriarcado, sino obviamente también con respecto a la cuestión del capital, porque si la revolución se hace contra el capital, puede de la noche a la mañana el capital volver a Rusia de la forma más descarnada, tal y como se genera con esa
transferencia enorme de la riqueza estatal a lo que era justamente a la antigua nomenclatura rusa, a los cuadros de mando que gestionaban entre comillas, la producción mediante la burocracia soviética, los que la mayoría se acaban quedando con las empresas anteriormente públicas tras la disolución de la Unión Soviética. Con respecto a esto tiene mucho que ver, claro, que por mucho que entiendo que por mucho que la idea sea nueva, por mucho que los revolucionarios del principio del siglo XX, los y las revolucionarias, fuesen con una idea muy nueva, fueran con una nueva revolución también incluso cultural, en las cuales tenían incluso mucho que ver las concepciones nuevas que traía la ciencia a principios del siglo XX, ¿no? La no concepción determinista de la historia por parte de la física cuántica. Muchas cuestiones hacen que la matriz ideológica a través de la cual cada sujeto se genera su propia forma de pensar, por mucho que cambie, no acaba de cambiarse de la noche a la mañana todo el conglomerado de pensamientos, de relaciones de poder, por mucho que haya una voluntad expresa, eso sí, por parte de las mujeres y de los revolucionarios rusos. Eso obviamente no se cambia de la noche a la mañana y la experiencia está ahí, tal como se comentaba. Se consiguen muchísimos avances y posteriormente muchos de ellos se acaban retrocediendo. Con respecto a otra cuestión que le ha preguntado Ramón, que ya no está aquí, que hablaba de las consignas, la importancia de las consignas. Está claro que la importancia de las consignas simples, que la gente entienda, es súper importante, pero también el por qué se hace la consigna. Cuando se dice todo el poder para los soviets, porque se dice todo el poder para los soviets, incluso aún no teniendo la mayoría de los soviets, porque era el contrapoder existente al Estado actual, tal como estaba. El Estado estaba concentrado a través de la Duma y los soviets eran justamente el contrapoder que ya existía, eso, y a lo cual se dice, no, todo el poder para los soviets, porque a través del único sitio donde este partido, que todavía es minoritario, podemos tener la capacidad de incidir. De ahí las consignas. Otra cuestión con respecto a lo mejor, con respecto a otra cuestión que han dicho del proletariado, de por qué no hoy se lanzan las consignas directamente al proletariado. Obviamente, si lo que queremos es irnos al estudio real, de las circunstancias reales de hoy en día, España es un país de sector servicio, un país de lo que se denomina el primer mundo, ¿no? De Europa al final, y donde la cuestión industrial está totalmente deslocalizada afuera. Simplemente es que no hay proletariado industrial en España, no lo hay. O sea, era un 2%, un 3% industrial, puramente industrial, de lo que hay. No sé, no tengo los números, pero es corto. La mayoría se dedica al sector servicio, a camareros, a cuestiones que no generan las condiciones de relaciones laborales, de vida incluso, en las cuales se dan en las fábricas, en los periodos fordistas, en los periodos en los cuales toda la producción de un país descansaba sobre la espalda de los proletarios. Hoy en día, depende del país, no lo son. No lo son. Y nada, poco más, le doy la palabra a Ángel, por que quiera comentar. Un placer, Manolillo, poder responderte. La verdad es que has dicho muchas cosas interesantes. Cada una de ellas daría para una conferencia en sí. O sea que yo he apuntado, de las 43 que he visto interesantes, he apuntado una. Y creo que probablemente el problema más grave de la izquierda revolucionaria, transformadora, comunista, es que no ha sido capaz de adaptarse al proceso de posfordismo y de neoliberalismo. Miguel daba alguna pincelada antes. A partir de los años 70, especialmente a partir del año 73, se inicia esa contraofensiva neoliberal como respuesta, como salida a la crisis del petróleo. Y el problema del posfordismo es que hace de la clase trabajadora, de la clase obrera, algo cada vez más fragmentado, más diverso y más plural. Y de hecho lanzo aquí también una reflexión que la hacía el otro día, y parto con otra reflexión también de Juanfran, si lo tengo que apuntar. Mientras este proceso ha sido así inequívoco en la clase trabajadora a nivel internacional, se da la paradoja de que el proceso ha sido inverso en las direcciones de las organizaciones de izquierda. Quiero decir, mientras la clase trabajadora cada vez es más diversa, más plural y más fragmentada, las direcciones de los partidos de izquierda tienden a la homogeneización, básicamente pues funcionarios, gente profesionales liberales, etcétera, etcétera. Y eso es un error precisamente porque nuestra realidad social, que es lo que decía Juanfran, no es la realidad social de la gente normal, entre infinitas comillas, es decir, de la mayoría
de la ciudadanía. Pero yo es que iba más allá. El otro día, cuando tenía una reunión, y había gente importante de nivel y tal, decían, ya, pero es que encima de todo, mi propia realidad social no es ni siquiera la misma realidad social que la tuya, y eso que ambos somos dirigentes de la izquierda, porque yo vengo de un pueblo con una realidad socioeconómica distinta, y precisamente por eso, por una realidad política y cultural distinta. Entonces, el posfordismo nos dejó doblemente desarticulados, porque desarticuló a la clase obrera, a la clase trabajadora, y nos dejó a nosotros sin esas herramientas para poder organizar a la gente. Vuelvo al ejemplo que ponía antes, es muy difícil en un contexto de precariedad total y absoluta organizar a la gente. De hecho, es muy difícil en un contexto de precariedad absoluta incluso organizar a nuestra propia militancia. De ahí los problemas de asistencia a las reuniones, a la asamblea, a los comités. Quienes están doblemente damnificados precisamente son las mujeres. Ese es el problema. Tenemos un contexto más difícil, una realidad social, política, cultural, económica más difícil, y tenemos que intentar adaptarnos. Respecto a Ramón, tenía aquí 3 o 4 apuntes, aunque Miguel ya ha hecho algo. Es cierto que hay enseñanzas, digamos, universales del leninismo como método, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener absolutamente claro, clarísimo, que ninguna revolución será igual, absolutamente ninguna, porque cada contexto es distinto y porque la dialéctica tiene estas cosas. No me acuerdo el fundador de la dialéctica griego de hace no sé cuántos siglos decía, tú nunca te puedes bañar 2 veces en un mismo río, nunca te puedes mirar 2 veces en un mismo espejo. Por lo tanto, tenemos que atender de manera minuciosa y obsesiva a las particularidades nacionales, políticas, culturales, etcétera, de cada contexto histórico. Con el tema de las consignas, Miguel ha dicho algo, aunque es cierto, y esto casi nunca lo tenemos en cuenta, que los bolcheviques eran muchas cosas, pero probablemente de las 2 o 3 principales eran unos propagandistas impresionantes. Y eso es verdad. Fijaos que además la propia palabra propaganda está totalmente, propaganda algo malo, quiere engañar, y eso la izquierda debería recuperarlo, porque la izquierda perdió cualquier tipo de capacidad, no ya propagandista, sino de comunicación en el sentido más amplio. Es cierto que eso sí deberíamos tenerlo en cuenta, pero esto no es un problema de comunicación, de marketing, de giros lingüísticos, de eslóganes, de pancartas o de consignas. De hecho, creo que se me ha olvidado decir antes, la hegemonía es algo más profundo que lo que quieren decir hoy los de las consignas y los de los giros lingüísticos. Tiene un carácter dual en el cual no es solo el consenso, no es solo la capacidad para obtener una mayoría, sea a través del consenso, la legitimidad o incluso la mayoría electoral. Es eso, pero al mismo tiempo la capacidad coercitiva para reprimir y para aplastar al enemigo. Por eso el Estado nunca es neutral, y por eso tú puedes tener el consenso, en este caso electoral, y al mismo tiempo no tener la capacidad material, coercitiva, y durar pues 3 días. ¿O cuántos golpes de Estado a gobiernos de izquierda se han producido en nuestra historia política? Golpes de Estado militares o no militares, o institucionales, por ejemplo, ahí está la Unión Europea. Entonces la hegemonía tiene ese doble carácter dual, coerción, consenso, y al mismo tiempo tiene una especie de tercera pata, y es que no existe hegemonía sin una hegemonía en el plano económico. Y es que esto lo decía Gramsci, la Clau dice exactamente lo contrario, si no lo contrario, dice otra cosa distinta. Pero Gramsci decía casi literal, el programa de reforma económica es la mejor manera de sintetizar un proyecto hegemónico, porque no existe hegemonía sin ahondar en la infraestructura económica. La realidad social de la gente efectivamente es distinta a la nuestra, porque nosotros nos movemos en parámetros distintos y en unos ambientes distintos, y tenemos una cultura distinta. Respecto a los símbolos, si es que yo tengo 40.000 millones de símbolos en mi casa, y tengo 40 camisetas, y tengo un armario repleto de hoces y martillos, de estrellas rojas y de las cosas que a mí me gustan, con las cuales yo me emociono, pero el problema es que yo tengo que entender que la mayoría de la gente eso no le produce lo mismo. De hecho, lo que le produce lo contrario es o repelús o indiferencia. Entonces yo tengo que intentar avanzar, convencer a la gente de manera pedagógica, de manera didáctica, sin renunciar a mis símbolos, sin renunciar a mi ideología, sin renunciar a mi programa, a mi proyecto, pero al mismo tiempo sabiendo que es el contexto, no el que me gustaría, sino el que nosotros heredamos del capitalismo. Y con estos lazos, con lo que has dicho sobre los errores reproducidos por el socialismo, por ejemplo, con el tema del heteropatriarcado.
De hecho, Lenin dice de manera maravillosa: nosotros tenemos que hacer la revolución y tenemos que construir el socialismo no con el material que a nosotros nos gustaría, sino con el material que nosotros heredamos del capitalismo. ¿Cuál es el material que heredamos del capitalismo? Pues, entre otras cosas, una clase obrera con una cultura capitalista, es decir, con una cultura machista. Todo esto siempre en términos relativos, ¿no? Una mayoría, una minoría, etcétera, etcétera. Pero no existe nunca, ni existirá un contexto en el cual exista una mayoría de la clase trabajadora que sepa las obras de Marx, que sepan las obras de Lenin y que sean gente maravillosa que entienda de política desde la perspectiva marxista y no nos genere contradicciones. Eso nunca va a ocurrir. Nosotros tenemos que manejarnos con el material del capitalismo y el material que el capitalismo nos deja por herencia. Una clase obrera hecha pedazos, desarticulada económicamente, organizativamente, culturalmente, etcétera, etcétera. Por eso decía lo de antes, enlazando con esto. ¿Existe una única vía al socialismo? No, en absoluto. De hecho, muy más allá, no existen dos vías al socialismo iguales. Aunque es cierto que existan contextos históricos en los que se reproduzcan contextos estructurales similares, con desarrollos industriales parecidos, desarrollos del Estado parecidos, aún así no existen dos vías similares al socialismo, sino habría triunfado esa revolución europea, o habría triunfado la revolución en países similares al de la Rusia zarista, y eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Entre otras cosas, también se ha comentado por aquí, porque la Rusia zarista, aparte de la Primera Guerra Mundial, que eso destrozó a los zares y destrozó a la clase dominante, existía un partido, una vanguardia, una organización, etcétera, etcétera. Hay una diferencia entre... ¿Por cómo vamos de tiempo, por cierto? Vale, voy acabando. Hay una diferencia entre Gramsci y esa amalgama que se mete dentro del epíteto de marxismo occidental. Es cierto que existe una especie de marxismo occidental en el cual se estudia fundamentalmente la superestructura, el momento de los subjetivos, el momento ideológico, la cultura, etcétera, etcétera. Pues la diferencia entre esos marxistas occidentales y Gramsci principalmente es que Gramsci era un marxista occidental político, militante y nacional. Es decir, precisamente en un contexto en el que se reivindica Gramsci desde una supuesta universalidad que vale para todo, en todos los sitios, en todos los contextos, nosotros tenemos que decir, dándole más potencia a su pensamiento, a su obra, que Gramsci era un marxista eminentemente nacional. Y la inmensa mayoría del tiempo de estudio que Gramsci lo dedica al estudio de la cultura italiana, de las novelas italianas, de las novelas negras, del teatro. Lo dedica a hacer un análisis minucioso del contexto y de las particularidades nacionales italianas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, más allá de intentar exportar determinadas fórmulas, determinados conceptos como el propio de hegemonía. Respecto a lo del nacionalismo, es complicado. Yo creo que este es precisamente el debate no resuelto por la izquierda española. Por ejemplo, no existe un marxismo español, es decir, no existe un marxismo de la cuestión nacional española. Y hay razones, en esto sí que es verdad que no me entiendo, hay razones para ello, el que se perdió una guerra y el concepto de España y de naciones es distinto, que en el franquismo no se pudo desarrollar con naturalidad o con comodidad el propio pensamiento de los marxistas españoles, etcétera, 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 o que el propio comunismo llegó tarde y por eso el anarquismo ganó bastante terreno antes de la guerra civil, etcétera, etcétera. Yo creo que el nacionalismo también depende del contexto histórico nacional o plurinacional o estatal en el que se inserte. Por ejemplo, ¿todos los nacionalistas o los nacionalismos son per se de derecha? Yo creo que eso es demasiado brocha gorda. Por ejemplo, la Revolución Cubana tiene un matiz nacionalista bastante claro. De hecho, al menos en su primera fase era más nacionalista que socialista. La bolivariana también, es decir, depende si se trata de una nación oprimida por un imperialismo opresor, imperialista valga la redundancia, existen más facilidades de que ese nacionalismo sea más progresista, antiimperialista, no por ello de izquierda, sino al menos distinto. Evidentemente, incluso en España hay muchas diferencias entre los propios nacionalismos. Es verdad que existe un nacionalismo español más casposo, que es el que viene de la visión histórica de los reyes católicos y tal, siempre contra alguien. Existe un nacionalismo nítidamente de izquierda, que es el gallego. Existen luego otras cosas más complicadas y yo creo que más de derecha, que el propio nacionalismo vasco
y catalán, pero en cualquier caso este es un debate bastante complejo que algún día espero que tengamos. La última pregunta que lanzaba Juanfran, lo del régimen del 78. Yo creo que el problema es que la palabra régimen automáticamente tiene connotaciones despectivas, ¿no? Régimen igual dictadura. Yo creo que no. O sea, en ciencias políticas se estudia regímenes políticos europeos, regímenes... No sé, es verdad que en España se asocia con la dictadura y tal. En cualquier caso, un par de brochazos respecto al régimen del 78. El régimen del 78 es el régimen resultante de la transición que se inicia, algunos dicen a partir de 1973 con el asesinato de Carrero Blanco, 1975 con la muerte de Franco, 1977 con las elecciones, 78 con la Constitución, y yo creo que esta es la fecha que culmina realmente la transición, que es con el 82, con la victoria del Partido Socialista, la mayoría absoluta de Felipe González. Yo creo que no se trata de una enmienda a la totalidad de lo hecho por el Partido Comunista y por la clase trabajadora en la transición. O sea, mi problema particular, y hablo a nivel personal, es con el relato oficial y hegemónico de la transición, según el cual, poco menos que fue una maravilla resultante de la generosidad de distintos líderes y partidos que todos renunciaron a algo suyo en aras de la unidad, de la estabilidad y de la seguridad y el consenso. Yo creo que eso es mentira. Al final la transición, toda transición, es el resultado de una correlación de fuerzas concretas, o lo que Vázquez Montalbán llamaba ya esa frase ya hecha famosa de la correlación de debilidades. Nosotros no teníamos opción para la ruptura democrática, y es verdad que no teníamos opción. Y el Partido Comunista hizo un análisis erróneo, y precisamente quienes hicieron el análisis más correcto fueron Federico Sánchez y el que expulsaron también, no me acuerdo el nombre. Exactamente, Fernando Claudín y Jorge Semprún, que decían, no, aquí no se va a producir una crisis nacional revolucionaria en el cual se va a producir una ruptura democrática, porque el franquismo está, entre otras cosas, logrando la inserción de distintas clases populares con el proceso económico desarrollista, en el cual es verdad, porque esto es verdad, que se crea una incipiente, advenediza clase media, gracias a ese desarrollismo que se concreta en el SEAT, en el coche. Es decir, hay una anécdota muy curiosa que define la transición, que es Franco está delante del Valle de los Caídos con un diplomático norteamericano, y le dice Franco, no te confundas, mi monumento no es este, mi monumento es la clase media, que es lo que decía el ministro Arrese de Vivienda, un país de propietarios y no de proletarios. Esto evidentemente siempre en términos relativos, porque clase media, ya sabemos lo que significa la clase media, pero es verdad que se produce una integración de distintas clases populares, y la transición no rompe con el franquismo y no rompe con los poderes económicos del franquismo. Otra anécdota que yo creo que resume perfectamente la transición. La noche del 23F del 81, cuando se produce el golpe de Estado, alguien le pregunta a un banquero, oye, ¿y tú con quién vas? O ¿tú cómo estás? ¿Cómo ves esto? ¿Quién crees que ganará? ¿Quién quieres tú que gane? Y dice, a mí me da igual, porque gane quien gane, yo seguiré siendo el dueño del banco. Es decir, el problema de la transición es que los poderes económicos en los cuales se sustentaba Franco pasaron incólumes en el proceso de la transición y siguen a día de hoy mandando. Y si incluso en el plano más político, que es un poco distinto, uno ve los apellidos, hay algunos apellidos que son los mismos del Parlamento republicano, esos apellidos largos de señores y tal. Claro. Entonces, el problema con el régimen del 78, o en este caso con la transición, más que la propia transición en sí, fue el relato hegemónico con el cual no estoy nada de acuerdo, porque, entre otras cosas, obvia factores totalmente fundamentales como el contexto internacional, la Revolución Portuguesa, los Estados Unidos ya habían elegido a Franco, y en lo que viene siendo el franquismo, y en el año 69 aproximadamente ya empiezan a hacer documentos para intentar pilotar la transición hacia una democracia liberal más o menos homologable a la europea, y de hecho en esos documentos, 20 años casi, ya se habla de un bipartidismo, de un partido demócrata cristiano y un partido socialdemócrata. Entonces, por resumen, yo creo que el régimen del 78 simplemente es el régimen resultante de la transición, y el problema de la transición creo que básicamente es el relato engañoso. Y ya la última
pregunta, una pregunta totalmente fácil de responder, simple, que es la pregunta de Miguel, de ¿existen las posibilidades de una revolución hoy en día en una España insertada en un contexto geopolítico concreto que es la Unión Europea Alemana económica subordinada a Estados Unidos? Está claro que no existe la posibilidad de una revolución en los parámetros que nosotros entendemos por revolución, y de hecho ni siquiera existe la posibilidad de poner encima de la mesa el clásico debate entre reforma o revolución. Yo creo que estamos en un contexto totalmente distinto y evidentemente yo no estoy de acuerdo con esto, y lo que yo digo me quema y me duele por dentro, pero yo creo que lo que venga, por lo menos a corto plazo, no va a ser parecido a lo que estamos reivindicando hoy y a lo que nosotros nos sentimos partícipes. Había una frase maravillosa de Silone, que era un escritor italiano, que se la decía a Togliatti, decía: la lucha final será entre comunistas, o sea, una frase tremenda, la lucha final será entre comunistas y excomunistas. Por lo menos a día de hoy, en el actual contexto de la Unión Europea Alemana y de la globalización, mucho me temo que al menos a corto y medio plazo la lucha final será entre globalizadores o pro-globalización o antiglobalización, o por decirlo de otra manera, entre populistas de izquierda y populistas de derecha. Yo creo que eso es lo que vamos a corto y medio plazo, atendiendo a los últimos movimientos en el contexto geopolítico. Me estoy refiriendo a Donald Trump, a Le Pen, incluso a la victoria de Ciudadanos, que entre otras cosas lo que hace es convertir a España en una pieza normal de Europa. Es decir, España ya no es una anomalía. Eso que decíamos, aquí tenemos una izquierda con todas sus cosas, pero una izquierda transformadora que ha cortado el fuego a una derecha populista, la derecha xenófoba. Yo creo que al final lo que puede hacer la victoria de Ciudadanos o la recolocación de la élite en la crisis política del régimen político español es precisamente insertar a España dentro de la normalidad europea. Eso es lo que yo creo, lamentablemente.